días, queridos televidentes. Comenzamos la emisión de hoy con los titulares. Devastadoras consecuencias nos está dejando la guerra. Gran escape del campo de concentración. Nuestro gran 1-2 sin el 3. Nuestros deportes con nuestro querido corresponsal. Entrevista premisa con el gran Führer alemán. Y por último, los analistas. La guerra que el gran Führer alemán ha desatado con los judíos y el mundo entero ha traído grandes consecuencias, entre ellas la muerte de 12 millones de personas, alemanes y judíos. Amplios territorios europeos han sido devastados, al igual que ciudades japonesas como Nagasaki e Hiroshima. El ataque nuclear de Estados Unidos obligó a Japón a rendirse. Entre otras noticias, tenemos el testimonio de un afortunado judío que ha escapado de un campo de concentración en Polonia. Continuamos con nuestro corresponsal. Sí, tenemos en exclusiva el testimonio de un afortunado judío que logró escaparse de un campo de concentración en Polonia. Le pixelamos el cuerpo y lo llamaremos Mahala Lalaja para ocultar su identidad. Cuéntenos, ¿cómo vivió este desafortunado evento de su vida? Primero hablaré de las condiciones en las que vivíamos. Nos ponían a trabajar, nos ponían a cavar nuestras propias tumbas. Era todo el día trabaje. No nos daban comida en ocasiones. Muchos compañeros murieron en el trabajo. Durante un tiempo notamos algo extraño. El aseo, pues, para no mencionar, no teníamos cero aseo. Y nos llevaban a las duchas a cierto grupo de amigos. El problema era que nunca volvían. Con el tiempo nos dimos cuenta que estas duchas en verdad eran cámaras de gas en las que intoxicaban y incineraban a nuestros compañeros. Por eso decidimos escapar con otros 4 compañeros, los cuales los atraparon. Yo fui el único que salí de... Sí, gracias. Lamentamos hacerle recordar estos tiempos que vivió. Pero quisiéramos saber cómo era su vida antes de la aprobación de la ley antijudía de Hitler y el nazismo. Pues a los judíos siempre nos han odiado, nos culpan de la muerte de Jesús. Y siempre había existido ese rechazo por parte de las personas. Pero nunca nos habían tratado tan mal como ahora. Un día llegaron 2 alemanes a nuestras casas, nos cogieron y nos llevaron a una estación de tren en la cual nos transportaban a todos los judíos, ya que el espacio era muy pequeño. La gente moría de fatiga y falta de hambre, ya que viajamos días y días en el tren sin alimento. Gracias. Pues supongo que eso es todo. Lo dejaremos descansar de su odisea. Eso es todo por ahora. Volvemos al estudio. Gracias. Después de nuestro gran testimonio que acabamos de presentar, vamos con los deportes y nuestro querido corresponsal. Aquí desde Alemania con la noticia deportiva del año, la maratón de los judíos. ¡Vivan los alemanes! Y ahora vamos con la sección del 1, 2. sin el 3. 1. Extraño caso de un alemán, Schindler, quien da asilo y oculta a judíos del régimen nazi. 2. El increíble caso del matrimonio de Hitler y Eva Braun, quien lo siguió durante 13 años. Según Goering, una de las manos derechas de Hitler, después del suicidio de su primera esposa y sobrina, Angela Maria Raumwald, Hitler cambió su actitud al interactuar con las demás personas. ¿Y el 3? No hay 3. Como les prometimos en los titulares, nuestro noticiero ha logrado en exclusiva una entrevista con el gran Führer alemán. Vamos con nuestro periodista. Muy buenos días a todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Como nuestro compañero mencionó, en el estudio tenemos a uno de los grandes personajes alemanes y líder. Con ustedes, Adolf Hitler. Hemos escuchado mucho hablar de usted, de sus hazañas, pero ¿qué nos podría contar acerca de su vida? Yo nací en Berlín el 20 de abril de 1889. En mi infancia me gustaba la pintura, me gustaba la arquitectura, pero fue un sueño frustrado por los judíos. Sabemos que participó en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es su opinión acerca del resultado que se obtuvo? En la Primera Guerra Mundial fue una conspiración contra Alemania. Fue muy denigrante. La rabia de los explotadores internacionales de pueblos
se desahogaban contra nuestro ejército, que es la escuela de la nación. El pacifismo es un ideal de pueblos inferiores. El tratado de paz impuesto a Alemania es un crimen. Reducirla a la miseria es favorecer al marxismo. Quitarle sus armas significa forzar a que Alemania se convierta en una colonia. Ya que empezamos a hablar un poco de política, cuéntenos acerca de sus influencias. Mis influencias fue Mussolini en Italia, él con su fascismo, yo con el nacionalismo. Los judíos tienen el capitalismo y el comunismo. Creo que es algo absurdo, puesto que si yo presto un ropero, no me devolverán un ropero y medio. Sobre sus inicios políticos, ¿cómo fueron? Yo inicié como el canciller de Alemania. Yo era el gran jefe de Estado en la presidencia de Hindenburg. Cuando a la muerte de este, ¿cómo fue su trascendencia, su avance político? Cuando Hindenburg murió, yo subí al poder. El nazismo tuvo su auge y el nacionalismo subió al poder. Cambiando un poco de tema, tengo acá en mi poder un libro escrito por usted Está al revés. que se llama La lucha. Mi lucha. ¿Qué nos podría contar acerca de este gran libro? Para empezar a hablar de ese libro, debo hablar del fracaso que tuve en Múnich, cuando quise tomar el poder, pero eso no tuvo frutos. Pasé 1 año y medio en la cárcel, que fue cuando escribí ese libro. En ese libro está estampado mi pensamiento. Creo que cualquier alemán, así sea barrendero, tiene que sentirse más que cualquier rey de todo el mundo. Ya que comenzamos a hablar de su libro, en el libro hay fragmentos en los que critica mucho a los judíos, pero nos han llegado rumores de que su familia es judía. ¿Qué piensa? Pedimos disculpas por las interrupciones, pero igual continuamos con nuestra entrevista. Háblenos del nacionalismo, por favor. Creo que el nacionalismo es la Alemania para los alemanes. Los judíos no tienen identidad ni raza. Creo que los judíos para el nazismo son como el diablo para el cristianismo. ¿Cómo ha sido el comienzo de su mandato? En mi mandato, mediante la militarización, he logrado que la industria alemana surja. De igual manera, he disminuido los paros y he incrementado el dinero en la nación. En cuanto a la geografía de Alemania, ¿qué podría comentarnos? El Tratado de Versalles fue una humillación para Alemania, por lo que he querido recuperar esos países perdidos, lo cual he logrado exitosamente. Pero algunos países se han disgustado de ello. De igual manera, me he aliado con países como Italia y la Unión Soviética. No es un secreto que la Unión Soviética lo acompañó en algún momento de la historia, pero en este momento está en contra suya. ¿A qué se debe esto? Rusia se quiso repartir territorios como Polonia, lo cual fue inaceptable. El comunismo de Stalin en creciente expansión es una amenaza para Alemania. Alemania es para Alemania. No es de negar que Alemania sucumbe en cuanto a la fuerza de presión de Oriente y Occidente. ¿Qué podría usted concluir de esto? Aunque todo ha cambiado, si ustedes piensan que dejar Berlín, se equivocan. Sois todos unos traidores. Perros traidores. Soy Hitler. Me informan que el tiempo ha acabado. Continuamos en estudios. Con mucho gusto, Margarita Ivanovic. Después de nuestra gran entrevista, hemos traído para ustedes a nuestros 3 analistas, Jorge, Jorgito y Jorjazo. Disfruten. Y con ustedes, los analistas. Muy buenos días. Mi nombre es Jorge, Jorgito y Jorjazo. Al analizar la entrevista que tuvimos en primicia con el Führer alemán Adolf Hitler, notamos una apatía, un rechazo hacia la raza inferior, como él la llamaba, los judíos. Acto que me extraña, ya que proviene de personas judías, su familia, su padre era judío. Al morir sus padres, acto que la gente desconoce, él empezó a vivir en condiciones miserables, condiciones terribles. Pero fue una decisión propia, él mismo tomó la decisión de vivir en estas condiciones. Unos ejemplos de estas condiciones podría ser que cuando tenía trabajo poco le duraban. No era vicioso ni tenía ningún tipo de vicio,
pero la gente lo miraba con desprecio, no le hacían caso, por así decirlo. Estas actitudes que la gente tomó con él lo llevó a como un tipo de venganza cuando salió de esta situación y quiso vengarse de todos aquellos judíos que le habían hecho daño, como los directores de la escuela de artes a la que él quiso ingresar. Así es, mi querido Jorge. Excusado. Como ya bien dijo, Hitler tenía varios resentimientos que se notaban claramente en sus discursos, en entrevistas que ya hicieron y en todas sus demás oratorias. Podemos llamar a este antisemitismo, dividirlo en 3 etapas. La primera sería un complejo de Edipo que presenta al rechazo a su padre, un padre violento, como ya dijo Jorge, que tiene ascendencia judía. Esto lo acomplejaba y causó un gran rechazo hacia él. Una segunda etapa podemos ver que es cuando se dice que le declaró su amor a una joven de la cual estaba enamorado, pero ella prefirió a un judío adinerado y se casó con él. Esto le causó resentimientos y una gran apatía hacia los judíos. También vemos que en su estadía en Viena hizo parte de círculos con un profundo sentimiento nacionalista y antisemitista. Escúchame, querido Jorgito. Excusado. Como bien decía Jorge, Hitler demuestra un desprecio y una apatía hacia la personalidad de los judíos, dada un síndrome que se llama megalomanía, que implica la superioridad de la raza y que trata de ser el centro de atención. Por lo tanto, denomina a los alemanes como la raza superior y a los judíos los desprecia porque la considera como una raza pura. También Hitler, por este trastorno, tiende a ser individualista ante la sociedad y en caso de que tiende a fallar, le echa la culpa a la sociedad y no reconoce sus propios errores. Por lo tanto, Hitler también es muy autoritario con eso. Excúseme, mi querido Jorjazo. Muchas gracias. Cuando nuestro analista, compañero, hablaba de los traumas de Hitler, podemos hablar también de los mecanismos de proyección de estos traumas, por así decirlo, ya que tenía muchas tendencias reprimidas. Vamos a dividirlo en 2 etapas o 2 fases. La primera fue hacia los enemigos patrios, como él los llamaba, que eran básicamente los que trataron a los alemanes en un principio como esclavos, como raza inferior. Después, como segundo, pudimos hablar de los deseos deprimidos y propios de Hitler, que eran socialmente vistos inaceptados e inmorales. Estos deseos llevaron a que Hitler, al ver el rechazo que la sociedad le imponía hacia él, le llevó un odio, y ese odio fue hacia los judíos, el antisemitismo. Cuando Hitler empezó con este odio, empezó ya con las masacres, con las víctimas judías, y ya que los miraba como lujuriosos, como licenciosos y con una moral baja, eran tratados prácticamente como animales. Excúseme, mi querido Jorge. Excusado, compañero. Como ya bien dijimos, de todos los traumas y represiones que tiene Hitler y todos sus mecanismos de proyección, también tenemos que resaltar que tiene un gran alto grado de egocentrismo, es decir, que necesita ser el centro de atención de las masas. También podemos catalogarlo como una inseguridad a sí mismo que necesita de una aprobación y de un reflejo en la sociedad, es decir, que toda la sociedad lo conozca a él. También no es de negar de que es un gran orador actualmente. Por decirlo así, él proyecta los sentimientos de los alemanes en represión o en forma de ira por el Pacto de Versalles, como lo dijo en su entrevista, que siente que fue una conspiración, un complot, por decirlo así. Disculpe que lo interrumpa. Ya dijimos que esta filosofía o estos ideales... disculpa. Gracias. Vienen de hechos pasados, como los de su padre o el Pacto de Versalles, pero su ideología o cómo fue que él empezó, cómo cree ustedes dos, mis queridos compañeros,
que Hitler empezó con sus ideales y su filosofía. No es de negar de que Hitler tiene una filosofía, por decirlo así, como de selección natural. El más fuerte siempre domina sobre el más débil. Lo que él llama la raza aria domina sobre las otras razas, y lo que él quiere es depurar las razas, es decir, que sobrevive y permanezca la raza superior, que sería la alemana. No recuerdo bien la frase completa que dijo en una de sus entrevistas o en un discurso donde dijo que los polacos solo servían para ser esclavos o para trabajar las tierras de los alemanes, por decirlo así, no recuerdo las palabras exactas. No sé si Jorge tenga una opinión. Sí, mi querido Jorgito. Diversas opiniones sugieren que Hitler ha adaptado la filosofía a sus ideales para el Partido Nacional Socialista, tomando la referencia de Nietzsche, del cual se conocen varios textos, pero se supone que Hitler ha adaptado la filosofía para su conveniencia y poder aplicar todas las políticas. Disculpe que lo interrumpa, o sea, se podría decir como interpretación errónea. Prácticamente, en resumen, podríamos decir que la filosofía de Hitler es, como decían mis compañeros, mis analistas, amigos, es una equivocación, es adaptada a los traumas que él vivió y ha vivido, de toda la filosofía que Nietzsche ha mostrado, muestra y en su historia y en sus libros, como es la del superhombre. Los puntos de análisis que estamos tratando me parece que está un poco alejado de la entrevista, que era nuestro propósito inicial. Sí, estoy de acuerdo contigo. Por eso me han facilitado unas cuantas frases que dijo en unas entrevistas y en unas... Eso. Tomemos de referencia el Pacto de Versalles, del que tanto habló en la entrevista. Por ejemplo, él dijo: en Versalles procesan y juzgan al pueblo alemán en nombre de un pacifismo que los gobiernos aliados no pueden dictar. La rabia de los explotadores internacionales de pueblos se desahoga contra nuestro ejército, que es la escuela de la nación. El pacifismo es una idea de pueblos inferiores. El tratado de paz impuesto a Alemania es un crimen. Reducir la miseria es favorecer al marxismo. Quitarle las armas significa forzar a Alemania que se convierta en una colonia. El tratado de paz es un instrumento de burla y humillación que se convertirá en el medio para excitar la pasión nacional. Odio total. Odio total. También tomemos de referencia de que él participó en la Primera Guerra Mundial. Se sabe que él tiene un gran valor y un gran desprecio, por decirlo así, a la muerte, ya que vio a tantos hombres caer a su lado sin sentir alguna represión que se note claramente. También se puede decir que tiene una teoría como conspiratoria contra él y por lo tanto acusa del fracaso de Alemania hacia los otros países, sin determinar que Alemania pudo haber empezado a actuar equivocadamente en la Primera Guerra Mundial y por lo tanto plantea que Exacto, o sea, es decir que Hitler se consideró una víctima del Pacto de Versalles. Con esto impulsó su pensamiento nacional socialista. En sus discursos y oratoria explota estos sentimientos que sienten los alemanes hacia, por decirlo así, el fracaso que tuvo Alemania y la denigración que sufrió. Tengo otra frase por aquí. Esta se sitúa en el contexto cuando Alemania estuvo en una crisis donde su economía cayó. Dice: esta dura realidad ha obligado a millones de alemanes a abrir los ojos a fraudes inauditos, prusianes y mentiras de los marxistas, los auténticos embaucadores del pueblo. Una frase también que dijo, dice: aumentan los desempleados, se derrumban los precios de la producción agrícola. En toda mi vida nunca he estado más contento y satisfecho como estos días. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que él al ver deserción económica, le alegró, ya que la gente empezó a abrir los ojos un poco sobre el trato que los demás países le imponían a Alemania como país inferior. Es decir, se nota de nuevo que creía que era una víctima más del marxismo y del capitalismo. Se dice que él quería expandir su territorio para recuperar todos los terrenos germánicos que le quitaron en el Pacto de Versalles. Y esto también fue una gran, ¿cómo decirlo?,
gran impulsor de su pensamiento. ¿Qué opina respecto de esta frase? Continuemos con... Ahí nos reímos, así otra vez. Continuemos con otra frase. No, ya, vale, continuemos con otra frase. Continuemos con otra frase. Cuando ya estuvo en el poder, dijo: si envío a la flor de la juventud a la tempestad de la guerra que se prepara sin sentir el más mínimo reparo por la preciosa sangre alemana que se está derramando, ¿no debo tener derecho a eliminar a millones de personas de razas inferiores que se multiplican como insectos nocivos? Pues básicamente sigue mostrando que en su lucha contra buscar la raza superior, la raza perfecta, Sí, se nota un racismo claramente marcado, ya que en su frase que dice preciosa sangre alemana o en raza inferior, que los compara con insectos nocivos, es como decirlo que él veía con desprecio a los demás, pero justificaba la guerra que estaba planteando para organizar su raza superior, es decir, consolidar la raza aérea, que sucumban las demás razas no importa, importa es el surgimiento de ellas. Disculpe que te interrumpa, me estoy acordando de una entrevista, de una frase que dijo en la entrevista que este canal proporcionó a Hitler, en la que mostraba su amor por Alemania, su nacionalismo, en la que decía que antes de perder la guerra o dejar a Berlín, era capaz de pegarse un tiro. Qué pena, te interrumpo, la tengo al pie de la letra como le dijo. Entonces todo ha cambiado, la guerra está perdida, pero si ustedes piensan que dejaré Berlín, se equivocan. Antes me pegó un tiro en la cabeza. Sois todos unos traidores, unos perros traidores. ¿Qué podemos analizar de aquí? Se puede decir que es muy orgulloso y prefiere morir antes que perder la guerra y verse humillado ante todas las potencias que se han declarado en contra suya. Ya no quiere tener más traumas, como decir, más fracasos en su vida. Exacto. También podemos decir que en la entrevista se notó muy chocante ante la pregunta de nuestra periodista, de nuestra compañera, que le preguntó ante el cede de Alemania a las presiones de Oriente y Occidente. Con esta frase terminó esa pregunta, es decir, sintió un gran choque en contra de él y contra Alemania. Ya, como temor a perder la guerra. Exacto, como una, por decirlo así, como una incredulidad por parte de él. Disculpa que te interrumpa. Mi memoria me falla, tengo muy poca memoria. No, me acuerdo un medio de las frases, pero no me entera la frase. Mencionó unos barrenderos alemanes. Sí, en su libro, Mi lucha, mencionó que un barrendero alemán tiene que sentirse más valioso que un rey en cualquier mundo. O sea, que un valor, una moral sumamente alta de los alemanes. Exacto, nacionalismo. Exacto. Para él los alemanes son lo mejor, tienen que sentirse más que los demás. No hay raza superior a los alemanes y por eso él tiene el derecho de depurar las razas, de sacar las mejores, o sea, los de Alemania. También en la entrevista se notó un poco apático contra los periodistas, como falta de confianza. O una autosuficiencia, podemos decirlo. Si bien Hitler tiene grandes manos derechas como Himmler, no es de negar de que no confiaba plenamente en nadie. Además, no sentía un apego fuerte hacia nadie. Por ejemplo, Eva Braun lo ha seguido casi por 13 años. Y ¿Su esposa? No es su esposa legalmente o no se han casado. Podemos notar que es como una lealtad que tiene ella hacia él. Se nota que ella sí lo quiere a él, pero pues él no siente apego por nada. Damos por terminado nuestra sesión, ¿les parece? Sí. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Esto fue todo por los analistas. Con ustedes, Jorge. Jorgito. Por caso. ¿Sí?